Le predican la virginidad, el catecismo, las conveniencias, la costura, el matrimonio y la sumisión. Pero cuando hablan de bodas, no es en ella en quien piensan, sino en casar a la familia. Ella es un objeto, una propiedad de la bella familia, del cual ésta debe obtener ventajas. Contra tal situación, Camila afirma su carácter impetuoso, una pureza esencial. Sus caderas se desarrollan y se instala plenamente en esas curvas voluptuosas. Cada primavera que pasa, siente la inquietud de ser postergada, de no participar con toda su vehemencia en el ciclo de las savias, de las germinaciones. Así describe el poeta Enrique Molina a Camila O'Gorman en su novela Una sombra donde sueña Camila O'Gorman. La chica que se enamoró de un sacerdote, se escapó con él y finalmente los dos fueron fusilados. Fueron fusilados en la época de Rosas, sí. Y Camila estaba embarazada. Enrique Molina es un gran poeta, y esta es la única novela que escribió. Es una novela maravillosa. Esta historia después, esto fue en el año 73, que salió la novela de Molina, pero la historia de Camila y Ladislao Gutiérrez se hizo conocida en los 80, cuando María Luisa Benberg filmó la película Camila, ¿no? Sí. Ahí, bueno, trascendió muchísimo más. Y Ladislao, sacerdote, Ladislao Gutiérrez, oficiaba en la esquina de Suipacha y Juncal. Pero la de Ladislao y Camila no es la única historia trágica que sucedió en el barrio. No, hay otra tremenda, ahí a una cuadra, sobre Esmeralda, frente a la Cancillería. Ahí vivía Raúl Barón Visa, que era un millonario excéntrico, que en el año 64 citó a los abogados y a su mujer, de apellido Sabatini, para arreglar los términos de su divorcio. Y en medio de la reunión, sorpresivamente, le tiró a la cara ácido a ella, él la desfiguró para siempre. Él se suicidó al día siguiente, Raúl Barón Visa, y con los años también su mujer, Clotilde Sabatini, que era hija de un dirigente radical muy conocido en la época, se suicidó también. Entonces su hijo, Jorge Barón Visa, unos años después escribió una novela maravillosa que se llama El desierto y su semilla, que ahí la tenés, El desierto y su semilla, donde cuenta todo el proceso de desfiguración de su madre. Es una gran novela. Y también se suicidó Jorge Barón Visa. Es una historia trágica. Pero más allá de esto, las dos novelas de las que estamos hablando hasta ahora, la de Enrique Molina y la de Barón Visa, son maravillosas novelas y hoy no tan recordadas, ¿no? Todo con mucha tragedia en el medio aparte. Mucha tragedia, sí. Vamos a leer, ¿querés? Un poco de un fragmento del desierto y su semilla. Dale, de lo que estamos hablando. El comienzo. El comienzo voy a leer. En los momentos que siguieron a la agresión, Eligia estaba todavía rosada y simétrica, pero minuto a minuto se le encresparon las líneas de los músculos de su cara, bastante suaves hasta ese día, a pesar de sus 47 años y de una respingada cirugía estética juvenil que le había cortado la nariz. Aquel recortecito voluntario que durante 3 décadas confirió a su testarudez un aire impostado de audacia se convirtió en símbolo de resistencia a las grandes transformaciones que estaba operando el ácido. Los labios, las arrugas de los ojos y el perfil de las mejillas iban transformándose en una cadencia antifuncional. Una curva aparecía en un lugar que nunca había tenido curvas y se correspondía con la desaparición de una línea que hasta entonces había existido como trazo inconfundible de su identidad. La cara ingenuamente sensual de Eligia empezó a despedirse de sus formas y colores. Por debajo de los rasgos originarios se generaba una nueva sustancia, no una cara sin sexo, como hubiera querido Aarón, sino una nueva realidad, apartada del mandato de parecerse a una cara. Es tremendo. Ácido sulfúrico le tiró en la cara, ¿qué tal? Bueno, pero no todo es tragedia en este barrio. Por favor. También hay historias alegres.
Sí, alegres y muy cerca, como por ejemplo en la calle de Suipacha, que estaba la casa de Oliverio Girondo, que vivía ahí con su mujer, con la escritora Nora Lange. Ellos organizaban fiestas, grandes fiestas, que eran muy conocidas en la época y muy concurridas por artistas, por escritores, por personalidades de la época. A ver, por nombrar algunos, pasaron por esas fiestas desde Neruda, Oliverio Girondo, Borges, Macedonio Fernández, Antonio Berni, Olga Orozco. García Lorca. García Lorca, también son tantos y que, bueno, pero que me olvido. Mucho peso, sí. Y aparte había una particularidad en estas fiestas, que es que en la puerta los recibió un muñeco, que era el espantapájaros, que era como el que oficiaba de portero, ¿no? De portero. Oliverio Girondo mandó a hacer ese muñeco cuando publicó su libro Espantapájaros, a principios de los años 30. Entonces mandó a hacer esta especie de muñeco de 2 metros, más de 2 metros de alto, y fue como una medida de marketing, de vanguardia de Oliverio Girondo, precursor del marketing. Lo puso al espantapájaros en un carruaje tirado por caballos. Tuvo 2 semanas paseando por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo criticaban un poco, no les gustaba a los escritores, Borges y otros no vivieron esto con buenos ojos. Pero le dio resultado porque vendió 5.000 ejemplares del libro. Un éxito. Pero inmediatamente, para un libro de poesía como el Espantapájaros. Bueno, fue un precursor, no se puede negar. Del marketing. Y esta casa todavía existe, pero hoy por hoy no se puede visitar. Hoy allí funcionan las oficinas administrativas de los empleados del Museo Fernández Blanco, que justamente está al lado. Claro. Lo que sí se puede visitar es el espantapájaros, que está en el Museo de la Ciudad en San Telmo. Así es, fue donado al Museo de la Ciudad. Bueno, si seguimos un poco, si cruzamos la Plaza San Martín y vamos para el otro lado, quiero recordar que en la calle Viamonte, al 300, hay una placa en la puerta. Vivía el gran poeta Alberto Girri. No falta nada en el barrio. Hay muchísima historia en este barrio. Alberto Girri vivió ahí hasta su muerte, que fue en los años 90, y todos los días iba a la Plaza San Martín. Era un hombre muy buen mozo, Girri, muy buen mozo y elegante. Y estaba siempre quemado porque se quemaba leyendo, tomando sol ahí en un banco de la plaza, ¿no? Todos los días lo encontrabas allí ahí o en alguna confitería del barrio, andaba mucho por la zona. Pero esa calle Viamonte es conocida y emblemática no solamente por Girri, sino por una serie de acontecimientos que sucedieron ahí. En la otra cuadra instaló Victoria Ocampo la sede de la revista y la editorial Sur. Y además estaba también en Viamonte al 400 la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, con todo el movimiento que había en esa época. Y alrededor de la facultad había bares, galerías de arte, librerías, un mundo pero riquísimo. Una efervescencia cultural pero brutal, enorme. Yo encontré una nota que escribió Ernesto Yo, el crítico Ernesto Yo, hace unos años en el diario La Nación, y quería leer una parte porque él vivió esto, ¿no? Y lo refleja muy bien. Dice, allí coincidían los restos del prestigio de la elegante Florida de antaño y las vanguardias del pensamiento y la disidencia intelectual. La época de las confiterías Jockey Club y Coto, de las librerías Galatea, Verbum y Concentra, de las galerías de arte concentradas en el área, desde la tradicional Whitcomb en Florida hasta la avanzada Bonino en Maipú, donde Romero Brest impartía sus lecciones y sus sarcasmos en Ver y Estimar, entidad que funcionaba en la Galería Van Riel, en cuyo fondo funcionaba un conocido teatro independiente, el Instituto de Arte Moderno. Los pintores se reunían en el Bar Moderno de Maipú y Paraguay y los escritores en el Coto. Y la Facultad de Filosofía y Letras irradiaba las polémicas que culminaban con algún exabrupto de David Viñas o los apasionados razonamientos de Juan José Sebrelli. Y sigue contando de las revistas Contorno, de la revista Sur, de los personajes que daban vueltas por ahí, Pepe Bianco, Enrique Pesoni, Borges, Bioy Cortázar. Pantallazo de la época. Pero ¿no? Mujica Lainez, Alberto Greco, Peto Ruti, etcétera, etcétera. Se respiraba, dice Ernesto Yo, ya la atmósfera renovadora que pocos años después llevaría a la apertura del Instituto Di Tella. El Instituto Di Tella abrió en el año 58, es emblemático de toda la vanguardia de los años 60 y estaba ahí, en Florida, entre Paraguay
y Marcelo T. de Alvear. Florida 936. Florida 936, el Instituto de Itela. La cuestión que todo eso terminó con el golpe de Onganía, la noche de los bastones largos y bueno, lamentablemente pasó a ser historia, ¿no? Pero en este barrio tuvo una influencia muy grande en todo lo que sea la cultura de la época. Y otro de los vecinos, de los grandes vecinos del barrio, fue ni más ni menos que Borges, ¿no? Borges vivió ahí más de 40 años en Maipú 994. Con la mamá vivía Borges ahí, hasta que murió la mamá. Y bueno, él también, digamos, visitaba la plaza, los alrededores, la Galería del Este, la librería de la ciudad que estaba ahí adentro, la confitería St. James, después ya con María Kodama, el restaurante húngaro de la calle Paraguay, o sea, también vivía el barrio. Y es más, en uno de los canteros de la plaza está enterrado Beppo, su gato. Beppo está enterrado ahí en la plaza. Sí. Bueno, en Fervor de Buenos Aires, Borges tiene su primer libro de poemas, Borges tiene un poema, ¿no?, dedicado a la Plaza San Martín. Voy a leer un fragmento. Dice: todo sentir se aquieta bajo la absolución de los árboles, jacarandás, acacias, cuyas piadosas curvas atenúan la rigidez de la imposible estatua. Esto es en Fervor de Buenos Aires, publicado en 1923. Y en su libro Atlas, que escribió en colaboración con María Kodama, donde cuentan sus viajes por el mundo, hay una parte que acá estoy buscando, un pequeño texto que se llama Esquinas, donde habla de la esquina de su casa, ¿no?, de Maipú y Marcelo T. de Alvear, que en esa época se llamaba Charcas. Aquí habrá la figura de una esquina cualquiera de Buenos Aires. No me dirán cuál es. Puede ser la de Charcas y Maipú, la de mi propia casa. La imagino abarrotada por mis fantasmas, inextricablemente entrando y saliendo y atravesándose, dice Borges. Bueno, y el que también escribió sobre la plaza es Ernesto Sábato. No nos faltan relatos sobre esta plaza. Él en El túnel, en su primera novela, que acá la tenemos, el protagonista se enamora de una mujer que no conoce y finalmente decide encararla. ¿Y a dónde la lleva? A la Plaza San Martín. Plaza San Martín. Ni más ni menos. Si te parece, vamos a leer un fragmento. Bueno. La tomé de un brazo, casi con brutalidad, y, sin decir una sola palabra, la arrastré por la calle San Martín en dirección a la plaza. Parecía desprovista de voluntad. No dijo una sola palabra. Cuando habíamos caminado unas 2 cuadras, me preguntó: ¿a dónde me lleva? A la Plaza San Martín. Tengo mucho que hablar con usted, le respondí, mientras seguía caminando con decisión, siempre arrastrándola del brazo. Bueno, en Sobreros y Tumbas también hay escenas que transcurren en la Plaza San Martín, pero acá Sábato es más explícito, porque dice dónde está situado Martín exactamente, que está mirando hacia el río, está en la barranca, ¿no? Y dice: silencioso y deprimido, miraba cómo la noche iba cayendo sobre la ciudad. Martín miraba la noche, cómo la noche iba cayendo sobre la ciudad. Cómo empezaban a brillar sobre el cielo azul negro las luces rojas en lo alto de las chimeneas y torres, los avisos luminosos del Parque Retiro, los faroles de la plaza. Mientras millares de hombres y mujeres salían corriendo de las bocas de los subterráneos y entraban con la misma desesperación cotidiana en las bocas de los ferrocarriles suburbanos. Contempló el Cábana, donde empezaban a iluminar ventanas. También allá arriba, en el piso 30 o 35, acaso en una pequeña piecita de un hombre solitario, también se encendía una luz. Cuántos desencuentros como el de ellos, cuántas soledades habría en aquel solo rascacielos. Bueno, y el Cábana, que es un emblema, sin lugar a dudas, del barrio, y de la vida de estos departamentos también habla la escritora Esther Cross en su libro Cábana, que es un libro de cuentos donde ella retrata algunos personajes imaginarios, pero lo que ella supone que son personajes emblemáticos de ese edificio tan pero tan conocido del barrio, ¿no? Vamos a leer también el inicio de Anteojos Negros, que es el primer cuento de este libro de Esther Cross sobre el edificio Cábana.
El día más importante de mi vida fue el martes en que me mudé aquí. Entre sogas, papeles y canastos, ejercí un comando relativo en el cambio de nuestra casa a este departamento. Sentada en el piso, fumando un cigarrillo, trataba de entenderme con los hombres de la mudadora, que entraban y salían a 1000 revoluciones para moverse después como astronautas demorados por el peso de los muebles. Comí un sándwich y me dolía la cabeza, y no había aspirina que alcanzara. Estoy segura de que había tenido un disgusto, aunque no recuerdo cuál. Bueno, Esther, tu libro Cábana, ¿por qué se te ocurrió escribir un libro sobre un edificio? Es muy original eso, ¿no? Bueno, un poco ganas de conocer el edificio por dentro y como no podía entrar, entré escribiendo, digamos. ¿Lo imaginabas? Lo fui imaginando, así, lo pongo en ese tiempo verbal porque eso fue lo que pasó. Escribí un cuento, no fue intencional. Que transcurría en el edificio. Transcurría en el edificio, a medida que lo iba escribiendo lo imaginaba ahí adentro y cuando terminé el cuento me gustaba narrativamente quedarme ahí y fueron surgiendo otros cuentos y en esos cuentos fueron apareciendo algunos personajes que me pareció que podían reaparecer en otros. Claro, porque uno lo puede leer también como una novela, ¿no es cierto? Porque los personajes se van cruzando de un cuento al otro. Esa fue la intención, un poco como que fuera un consorcio de cuentos, digamos. Consorcio de cuentos. Tal cual, un edificio de cuentos. Y hay una narradora que vive en el edificio y que uno va viendo, al final se entera de realmente quién es, por qué está ahí. Está muy bien todo imbricado, ¿no? Eso fue el trabajo de edición posterior a la escritura de los cuentos. Fue una aventura de escritura en ese sentido. Tener esta mujer que era una especie como de espiona del edificio, como la ventana indiscreta, pero sería la mirilla indiscreta. Claro, adentro. Está, tal cual, está mirando hacia adentro. Sí. Y después armar todo con un relato al final, que los cuentos se pudieran leer independientemente, pero que a la vez, si se leían en secuencia, tuviera un sentido distinto. Claro, y gana, me parece, se potencia. Sí, creo, bueno, me alegro que haya surtido efecto. No, es un libro que me gustó siempre mucho. Hay historias, los personajes son maravillosos. Este conde venido a menos. El traductor. Traductor de Conrad, ¿no? Sí, también me gustaba la idea de jugar con un tiempo un poco borrado, que se borroneara un tiempo que es una sensación que a mí me produce un poco el Cábana. Es un edificio que era muy moderno en su momento y sigue siéndolo. Representa una época, a la vez varias épocas, y cuando yo estaba escribiendo sobre el Cábana era una época como de que estaba cayendo todo. ¿Qué año lo escribiste? Lo escribí durante varios años, pero digamos que tengo muy presente el recuerdo de estar escribiendo cuentos en el 2001. Entonces era una época como de mucha agitación y el edificio era una especie como de búnker y de isla. Claro. Aislado de todo. Aislado de todo, pero a la vez muy afectado, porque está tan integrado al paisaje. Digo, cómo desafectar un edificio tan emblemático de lo que lo rodea, ¿no? Entonces, es monumento histórico nacional este edificio. Me enteré de eso, sí. Sí, es del año 36. Bueno, tiene que serlo, ¿no? Porque es, sin duda, supuesto. es como esta pirámide de Keops. El símbolo, ¿no?, de Buenos Aires. Y en el libro aparecen un montón de personajes, historias, desde la protagonista en adelante, pero parejas cruzadas entre propietarios de distintos departamentos, de todo pasa. El portero, ¿cómo se llama el portero? El portero se llama Paredes, surgió naturalmente, en un momento pensé si no era como una especie como de abuso semántico que se llamaba Paredes, y cuando pensé eso, me di cuenta de que yo vivía en un edificio donde el portero se llamaba Palacios, y bueno, pasan esas cosas, así que me pareció que como ¿por qué no? Si había surgido así espontáneamente. Y esto de que se cruzaran las historias, era como llevar
casi literalmente a lo narrativo, los cruces que se dan entre las personas en un edificio, ¿no? Que Hay tanto se una comparten. frase que vi por ahí que vos decías que te sirvió como de música de fondo de Le Corbusier. Un rascacielos es un barrio en altura. Sí. Es así, ¿no es cierto? Es así, y en el caso de bueno, un rascacielos como este, con yo no sé cuántos departamentos tiene. Más de 100, creo. Sí, es impresionante, pero funciona como un barrio y de hecho además estuvo pensado, cuando uno lee un poco la historia, la biografía del edificio, cosa que yo hice después, no quería que aplastara la escritura eso porque sabía que la realidad iba a superar la escritura. Me enteré de que estuvo planteado un barrio como lo que ahora llamaríamos casi un barrio cerrado en altura, ¿no? Claro. Estuvo pensado para autoabastecerse. Que estar tuviera aislado. todo ahí adentro. Todo ahí adentro, sí. De hecho, las personas que vivían originalmente, no sé cuánto duró eso, podían no salir a la calle. Esa era la idea. Ya necesitaban comprar algo, podían pedir a los telefonistas de abajo que les compraran. ¿Y tenía este pasadizo que iba al bar del Hotel Plaza? Totalmente, claro. Entonces, bueno, eso sí, es increíble. Realmente es un barrio cerrado. Es un barrio cerrado. Proyectado hacia la altura de la ciudad. Ahora, uno lo empieza a leer y yo pensaba, primero pensé que vos habías vivido en el edificio, con la seguridad que hablabas de cosas que estabas imaginando en realidad, ¿no? Sí. Pero vi por algún lado decía que vos de chica fantaseabas con ese edificio, que tu abuela te traía a pasear por acá, por la calle Florida. Siempre me tejó en las fascinaciones de chica que tiene una, sí. Yo venía mucho acá por Florida con mi abuela, mis hermanos. Inevitablemente hacíamos el pasaje por la Plaza San Martín y era ver el edificio. No puedo explicarlo bien porque era un flechazo. Quizás mi abuelo era arquitecto y en la casa de ellos siempre había maquetas, pero... Tenías una noción, porque en general sí, los chicos pero no quizás lo estoy racionalizando, porque sí. no era que se hablase de cábanos, se hablase de edificios. Sí había como, evidentemente, alguna especie de fascinación con los edificios en esa casa, pero nosotros me acuerdo de estar caminando por la plaza, esos recuerdos muy fuertes, ¿no? Muy visual, muy sensorial, sí. Y ver el Cabana y quedarme pegada mirándolo. Sí, ahora, sí. ¿recién lo conociste, lo visitaste después de escribir el libro? Sí, tenía un amigo que la madre vivía ahí, mientras escribía el libro me ofreció varias veces de conocerlo y no quería, porque yo sabía que iba a superar muchísimo lo que yo pudiera imaginar, entonces me quedaba viviendo con la imaginación, quería quedarme ahí y de hecho fue así. Después me enteré que, bueno, yo hablo de un portero y me enteré de que había un mayordomo porque había un plantel de porteros, por supuesto. Claro, sí, es enorme. Sí, porque es enorme. Claro. Así que bueno, sí, estuvo bien. Agregué un par de cosas como para ajustar y que no desafinara mucho el edificio imaginario con el real, pero está bien, era como guardar un poco el secreto para conmigo misma, ¿no? Del libro y no compararlo con el edificio real, que para mí era demasiado impresionante, ¿no? Que no se rompiera ese misterio.